Hola, buenas tardes amigos, hoy en un nuevo directo, el primer directo del año en el canal, y hoy tenemos el lujo de tener en el canal a Miguel Anxo Bastos Bouzeta, profesor de... Bouveta, perdón. Es un Bouveta, de perdón, es profesor universitario, economista, politólogo y conferencista, todo lo conoce. Exacto, conferenciante. Pero eso no es conferenciaste. mi profesión, eso es porque me llevan a sitios. Sí, sí. Experto en economía, escuela austríaca, y nada, hoy vamos a charlar un poquito vamos a empezar charlando cómo ve él un poquito la situación, le voy a preguntar cómo ve él un poquito la situación económica en España, social y política, que nos haga una visión un poco general. Tampoco tenemos el tiempo que tenemos, no nos vamos a meter tampoco muy, ya veremos, porque después esto en mi canal, como siempre, desvaría un poco los temas, empiezas hablando de una cosa y salta a otra. Y así que nada, Miguel Anxo, muchas gracias, moitas gracias, en galego, por estar hoy aquí. Entonces... Gracias a ti, Diego, por la invitación. Pues vamos a empezar por eso, a ver tu visión. Te voy a preguntar, ¿tú cómo ves ahora mismo? Creo que estamos viendo un deterioro bastante importante de las instituciones en España. Esto yo creo que es el propio sistema ha degenerado y nos está llevando a una situación compleja. Entonces, ¿cómo ves tú, desde tu punto de vista, cómo ves la situación ahora mismo? Y si quieres, ¿cuál es la solución que tú le darías a la situación que tiene ahora España, viendo pues la mediocridad de políticos que tenemos en este país? A ver, yo matizo un poco eso de deterioro de las instituciones. Para eso habría que decirme cuál fue la época buena de las instituciones. También, eso es cierto, eso tienes razón. Porque para hacer comparaciones hay que decir, bueno, esta es la era de oro, ¿no? Y ahora empezamos a defender, pues, ¿cuál fue la edad de oro? Porque la edad de oro, los 80, golpes de Estado, terrorismo de Estado, cierto, ese era el clima que había. Tú eres muy joven, igual no te acuerdas, ¿no? Sí. Los 90 era toda cara de perro, Aznar contra Felipe era una cosa. ¿Cuál fue la etapa buena? Pues hay que decirlo, porque después el aznarismo pues, tuvo cosas buenas, pero también fue una etapa que después varios de sus ministros acabaron imputados y presos por corrupción. Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál es la época dorada? Claro. Entonces es una etapa que tiene sus problemas como tiene todas. No creo que, o sea, no, obviamente los políticos, para mi gusto, pues no son los mejores que podría haber, son los que hay, ¿no? Sí. Y no creo que institucionalmente estemos peor que otras épocas. No, aunque a nosotros nos lo parezca. Porque nos parece que comparamos con una especie de pasado idealizado. Ahora, eso no quiere decir que la situación sea ideal, ¿eh? Eso es una cuestión. Pero digo que parece como que antes era todo así de oro y todos los políticos eran puros y era todo así como un diálogo de caballeros y cosas por el estilo, ¿no? No. Yo creo que incluso en algunos aspectos, como en la violencia y en la hostilidad política, se redujo mucho. Pues estoy diciendo que en los 80 la gente moría, había asesinatos políticos, ¿no? Sí. Y yo pude comprobar que en el proceso, con todo lo violento que pudo ser, no hubo ni un solo muerto. Hubo, por desgracia, algún herido, ¿no? Pero no hubo un solo muerto. Y eso es raro, ¿eh? Comparado como habría sido hace 30 años, por ejemplo. Pues digo, en muchos aspectos la sociedad es más pacífica, aunque parezca lo contrario. Y creo que las instituciones, hombre, con sus defectos, pues van funcionando. Aunque podían ser mejor, claro que podían ser mejor. Sí, y fíjate que yo he tenido en el canal... En el nivel político. Sí, yo me refiero... he tenido el canal. ¿No crees que el propio sistema del 78 que tenemos con la Constitución es la base de lo que está? Si bien es cierto, antes, como bien dices, venimos de una dictadura, la República tampoco es que fuera un oasis de estabilidad, pero la Constitución del 78 no es uno de los problemas que nos está llevando, digamos, como se dice, a la fragmentación de España para hacerla mucho más federal. Fragmentación de España, no sé, bueno, a ver, que esto es un tema también difícil. A mí me gusta mucho razonar con paradojas, ¿no? Yo no soy así como muy lineal. Es decir, vamos a ver, la Constitución española es muy estable. De hecho, creo que es la Constitución, está a punto de serlo, creo que no se cumplió, la Constitución más larga de la historia de España, desde que hay constituciones. Desde luego, más que la de la Restauración, la Constitución de Carlos. ¿No? Ya creo que va a durar, dentro de poco va a durar más, ¿no? Hubo tensiones, hubo conflictos. Yo, España, a ver,
te puede parecer extraño. Pero España está más unida que nunca. A lo mejor hay tensiones políticas, pero lo que es la unión de España es mayor que nunca. A ver si me explico. Mi abuelo no sabía hablar español. No sabía. Y mis abuelos no sabían. Mis abuelos menos. No sabían. No es que no quisieran, no sabían. Entonces, su forma de vida, cuando viajaban o así, cuando viajaban a otras partes de España, lo veían como un país extraño. No entendían lo que pasa. O sea, la forma de vida de ellos les llamaba la atención todo. ¿No? En cambio, hoy cualquier español, aunque somos independentistas, somos tal, usted va a Cataluña, va al País Vasco, va a cualquier sitio, ve los jóvenes son exactamente igual en todas partes. Eso antes no era, pero no solo iguales en vestimenta, iguales, todos hablan el idioma bastante bien, cosa que antes no era así, pero que incluso la forma de comer, la forma de comportarse, la música que escuchan, todo está modificada. Además, la red de infraestructuras, por ejemplo, todo lo que son cadenas de televisión, radio, etcétera, todo lo que son carreteras, etcétera, redes de telecomunicaciones, hace que el país esté mucho más integrado que nunca. Que diga que después políticamente hay tensiones, sí. Sí. Que puede haber movimientos independentistas, los hubo varias veces en España, ¿eh? No solo ahora. Y otras veces en serio. En serio me refiero que se fueron de verdad. Por ejemplo, Cataluña, 1640, y todas las tensiones que después que se pueden discutir, pero de 1715, etc. Que y esa tensión existió siempre. Es decir, cuando muere Franco, nada más haber elecciones, ganan partidos nacionalistas las elecciones. Y no fue por la educación que hubiera en el franquismo ni una cosa así. Ya había esa pulsión, la hay. Y yo creo que ahora, mira lo que estoy diciendo, está más atenuada, está más ablandada. Las fuerzas más votadas en Cataluña ahora son partidos españolistas. Es que en Euskadi el partido más votado fue el Partido Socialista de Euskadi. Entonces digo, ¿dónde está? Hay tensiones de independentismo y así. Yo creo que exageradas por los dos lados. Quiero decir que yo por lo menos, yo como politólogo, nunca vi un riesgo serio de que se independizara Cataluña. No lo vi porque no vi yo voluntad de independencia. Además que las independencias no se hacen así. ¿No? Entonces digo, esas tensiones las hay, las hubo, pero ¿cuándo no las hubo en la historia de España? Usted en la Primera República no se disolvió entre cantones, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no es una cosa nueva de nuestra época que pasen estas cosas. A lo mejor se concretó en un momento dado, por un proceso dado, por una serie de causas políticas y económicas en el 2015, de 2012 para adelante. Pero yo repito, yo nunca vi una voluntad clara de independencia y de hecho ya lo ven. El proceso como tal está desinflado de todo. Quiero decir, que no es una población que quiera la independencia, que le da igual y que está allí sin ceder. No, en cuanto le cedes un poco o así, esa tensión se calma. No sé si para bien o para mal, eso ya es otro debate, ¿no? Cada uno tiene su opinión al respecto, ¿no? Pero yo no veo una tensión clara a favor de la independencia. O sea, no la veo, que no existe. Claro que hay independentistas, pero yo no veo que están dispuestos a tomárselo en serio, es decir, a asumir sacrificios por la independencia. Sacrificio quiere decir que, por ejemplo, una independencia tiene que ser marcharse de la Unión Europea. Y porque eso es así, ¿no? Pero parece que no están dispuestos a eso, o no están dispuestos a sacrificar determinadas cosas por independencia. Un independentista tiene que saber que si se independiza, igual que usted, si se va de casa, los primeros años no vive igual que en casa. Después ya vivirá bien. Pues cuando la independencia tiene que saber que durante unos años no va a vivir como antes, pero eso tiene que saberlo, tiene que asumirlo. Me parece que ni siquiera eso se quiere asumir. Parece que se quiere como si no pasara nada, ¿no? Y eso no es así. Quizás a lo mejor porque tampoco se puede. Porque si Cataluña, por ejemplo, si Cataluña se quisiera, usando por ejemplo el bono de Cataluña, su deuda, básicamente no podría acudir a los mercados financieros a financiarse. Entonces no podría ir porque no es bono en calificación de inversión, con lo cual no vas a poder acudir a un mercado de financiación mayorista, no vas a tener, como bien dices, Miguel Anso, el Banco Central Europeo detrás. Y en este caso, yo creo que la intención, no sé tú cómo lo ves, te lo voy a preguntar, ¿no crees que la intención de Cataluña es pues vivir un poco con autonomía propia, en este caso Cataluña, porque soltaste Cataluña,
pero que el gobierno español la avale y le financia y que pueda tener acceso a los Ahora, mercados financieros. Cataluña puede ser independiente perfectamente como puede ser cualquier territorio. Eso porque los estados no tienen límite de escala. No hay estado es Andorra y está ahí. Y es como la línea, un poco más grande, ¿no? Sí, sí. Algo más grande, o Pontevedra, ¿no? Como la ciudad de Pontevedra, ¿no? No es, pero está ahí, existe y lleva 1000 años existiendo como estado soberano. No es ese el problema. El problema es si quieres vivir con un actual sistema. Es decir, un actual sistema de bienestar. Un sistema y una Cataluña independiente que hiciera ajustes sería un país perfectamente solvente. Solvente. Yo me acuerdo cuando se independizó Estonia, Letonia y Lituania, las tres más pequeñas que Galicia. Pues las tres están superando la renta a España, casi ya, 2 de ellas por lo menos, ¿no? O Croacia, cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Tienes que llevar una serie de ajustes, tienes que sufrir económicamente al principio y después hacer unas ajustes. No puedes mantener el estado del bienestar tal cual lo tienes ahora. No, O el nivel de gasto que tiene Cataluña. Si el gobierno catalán hipotético reduce el gasto, lleva unas cuentas sanas, no te preocupes que los bonos le prestan. Que los mercados le prestan. Sin problema ninguno. Sin presentar unas cuentas solventes y demuestra que puede pagarlas. Claro, lo que pasa es que con lo que dice usted es correcto, con el actual nivel de gasto y el actual nivel de deuda no le van a prestar. Claro. Pues digo que tendrían que asumir unos recortes, por lo menos a corto plazo. Tendrían que recortar cosas, no sé en qué, pero tendrían que recortar cosas. Entonces sí, no pagarían lo que deben y se volverían a ser solventes, pero entidad para ser independiente la tienen de sobra. Cataluña ha de ser como Suiza, más o menos, de tamaño. Si Cataluña hace como Suiza, no se preocupe que es solvente perfectamente igual. Tiene una moneda sana, impuestos sanos, que tiene estabilidad política, no se preocupe que en unos años es como Suiza, sin problema ninguno. Si hace como Suiza. Si quiere hacer como hace ahora, no. Eso es a lo que me refiero, Miguel Ángel, por eso te decía que ahora mismo, me refiero ahora mismo a las condiciones y viendo los políticos que tenemos, desafortunadamente, pues sería muy complejo que pudiera financiarse en los mercados. De hecho, sin el gobierno español avalando, que a su vez el Banco Central Europeo avala al gobierno español, un país independiente como Cataluña no tendría acceso a los mercados financieros. Porque no tendría acceso a los mercados con el actual nivel de gasto, la actual política económica y la actual estructura económica que tiene el país. Pero si empieza a hacer reformas y ajustes y se convierte en un país solvente, le prestan como le presta con Noruega, sin problema ninguno. Eso es lo que nos le cuentan cuando se le habla de independencia a los ciudadanos. No, es muchas veces es lo que se le olvida, a los políticos. Por lo que estoy diciendo, que fue un proceso un poco, digamos, ingenuo, ¿cómo decirlo? Como que le estaban diciendo a la gente una cosa que no iba a ser. Un independentista dice, mire, nos vamos a ir de aquí, vamos a sufrir X años y después con trabajo, esfuerzo, etcétera, vamos a salir adelante, ¿no? Eso, Miguel Ángel, si quieres, ahora que hablaste de esto, es un poquito lo que en Argentina quiere hacer Milei, ¿no? Decirle, crear un shock, decir, tenemos que arreglarlo por las bravas, como sea, hacer ajustes bestias, lo vamos a pasar mal, pero después, de aquí a una década o unos años, no sé si una década ya haciendo suposiciones, mejoraría la economía. Sí, y me extrañó mucho, dijo, porque cuando yo veía el discurso de Milei decía, esto no puede ganar porque es un discurso... Las formas de Milei son populistas, los gestos, las formas de hablar, sí, las formas de discutir son populistas, pero su discurso es lo más antipopulista que vi yo en mi vida. Prometía dolor, sacrificios, recortes, ajustes, despidos, y aún así ganó. Lo que demuestra que se puede, si a la población se le explica, se puede hacer cualquier cosa. Y hay que decir, mira, esto no tiene, y yo creo que a cualquiera, gallegos, catalanes, castellanos, cualquier persona se le explica, mira, si quieres salir de esto, hay que sacrificarse 3-4 años. Los polacos, por ejemplo, ¿no? Los polacos llevaron la doctrina Balcerowicz en su momento, cuando fue la transición económica del socialismo. Aquí decía, ¡ay, qué bruto es Balcerowicz! No, porque Balcerowicz dijo, bueno, esto vamos a hacer, pero vamos a hacerlo ya. Porque hubo como dos estrategias, una de shock, una de hacerlo ya, cortar todo y acabar con todo,
Y otra de, bueno, poquito a poquito, no vaya a ser que la gente se enfade. Bueno, los que hicieron el shock son los que salieron para adelante, la República Checa, Polonia, etcétera. Los que quedaron nosotros fueron otros países que fueron como más lentos, Ucrania y otros que quisieron así reformar a los poquitos y no reformaron nada al final, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquellos gobernantes dijeron, mira, vamos a sufrir, vamos a pasar 3 años frío. Frío de verdad, que no había carbón ni había nada. Entonces me acuerdo yo que... Pero después vamos a levantar la cabeza, vamos a, digamos, a limpiar todo lo que hay, pagar lo que debemos y a reajustar todo esto. Tenemos que ser conscientes de que hay que sacrificarse, que hay que trabajar y que durante unos años esto va a estar mal, ¿no? Y se lo explicó y así fue. Y al cabo de 2 años, pues Polonia, mire, pues casi con la renta española ya. Y países como República Checa superando a España ya hace unos años. ¿No? Pero mira que venían de sitios de situaciones muy malas, ¿eh? Sí, sí, no. Pero no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando hace 30 años, 30 y algo de años, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces... Y en Argentina lo mismo, Argentina van a tener que sufrir, pero hay que explicarse. Es decir, mira, no vamos a subir paguitas, no vamos a subir sueldos, no se puede. Como dijo él, no hay plata, punto. No hay plata. O sea, a ponerse a trabajar, a remangarse y ya saldremos de esta, como podamos, pero hay que sepáis que esto es así, ¿no? No vender, a ver, ajustes que ya nos dará el FMI, que ya renegociaremos, no. Y creo que ahí fue honrado y no engañó, o sea, no vendió cosas bonitas, no vendió subidas de sueldo ni cosas por el estilo. Y sobre todo Argentina, que tiene una población que vive sobre todo vive mucha del Estado, de lo que tú dices, de cobrar subvenciones. Yo a ese sistema le llamo sobornocracia, gobernar a golpe de soborno, es decir, a ti te doy un subsidio y dependes de mí como político. Entonces, eso va a tener también, enfrente de lo que tú dices, no lo va a tener tampoco fácil, porque ya lo estamos viendo, como mucha gente que está viviendo del gobierno, pues le va a crear problemas, porque evidentemente si llevas toda una vida viviendo de estos subsidios o del gobierno, pues sí, pero ahora que te lo quiten va a ser complejo. Pero también hay que decir una cosa, mire, hay que explicarme. Usted está viviendo el subsidio, estás trampeando. Pero que sepa que su subsidio va a valer cada vez menos, cada año va a valer menos. Claro. Y cada vez va a haber menos a pagar su subsidio. Y va a haber un momento que su subsidio no le dé para vivir. Por no querer asumir un sufrimiento ahora, lo va a pasar peor después. ¿No? Es como cuando si no quieren cortar la punta del dedo, deja que se gangrene, se pudre y le quieren cortar la mano, ¿no? Por no querer pasar el sufrimiento al principio. Pues esto hay que pasarlo. Claro que hay que pasar, porque después no se va a levantar cabeza. Dijeras que si aguantamos unos años más, Argentina levanta cabeza. Pero con este sistema no va levantando cabeza. Vamos, cada vez, en mi vida yo la veo como va cayendo. Es un país que yo veo que cada vez está como peor, ¿no? Que lo vas viendo bajar. Cuando los tíos de mi madre emigraban allí. Sí, emigraban allí. O sea, que era más rico que aquí, bastante más. Fíjate, Miguel Ángel, es algo que yo en los directos vengo diciendo a la gente, que al final si asumes riesgos y haces todas estas de barbaridades monetarias, de imprimir dinero, etcétera, posiblemente, si no quieres tener un colapso rápido, es decir, tenemos que ajustar y colapsar rápido, lo vas a hacer gradual. Y eso va a ser, y lo estamos viendo incluso aquí en España con el precio de la vivienda, como cada vez es más cara. Si yo recuerdo que hace, y no me estoy yendo mucho más para atrás, pero hará tres décadas o un poquito más atrás, un mismo padre de familia podía mantener a una familia, podía irse de vacaciones y podía comprar una vivienda. Y eso es algo que mucha gente no entiende, de cómo al final, si tú no ajustas, porque imprimir dinero, crear dinero no es gratis. Si no hay ajustes, o a largo plazo vas a tener el ajuste, y ese ajuste será cada vez más gradual y más doloroso. En la realidad, yo siempre digo, el dinero es un trozo de papel. El papel no tiene poderes mágicos. No tiene poderes mágicos. Ya, ojalá los tuviera. Lo que puede hacer el papel es redistribuir la riqueza entre unos y otros, puede redistribuir la riqueza pues, de unas partes de la sociedad a otras o de unas partes de la sociedad al Estado, pero no tiene capacidad mágica. Si no, sería facilísimo, todos los países imprimirían billetes, seríamos todos como Suiza. No habría problema ninguno. ¿Dónde está el límite? Mira, con poner un cero más a cada billete somos 10 veces más ricos. Hay que razonar un poco con estas cosas también, ¿no? Es importante que el dinero sea sano. Pero al final, bueno, vamos tirando un poquito, a ver, este año hay un déficit y tal, pues imprime un poquito, que tampoco se note mucho. Pero efectivamente va a deteriorar todo, pero no son... Va la vivienda, pero va otro tipo de bienes. Por ejemplo, la vivienda,
con lo fácil que es dejar construir y con lo barato que debe ser el construir, con los materiales que hay. Sí. ¿No? Que a veces, cuando veo yo obras de estos materiales, estas chapas que hay, que ya viene casi la buena parte de la obra prefabricada, es decir, que es un trabajo bastante más cómodo para el trabajador, con unas herramientas, con unas calidades que no había antes, y monte y terreno, dicen que está España vaciada, ¿por qué no se aprovecha? ¿Por qué no se puede construir? ¿Quién no deja construir? Claro, eso es, fíjate que tú estás diciendo que es un problema al final es todo problema político, porque no dejan de construir los políticos, que muchos pues dicen, estos suelos rústicos no se puede construir, o aquí sí se puede construir, o incluso se benefician de dar ciertos permisos de construcción, y al final lo que estamos viendo, y fíjate Miguel Ancho, que hablamos de Argentina, ahora volvemos un poquito a España, que este es el problema. El problema al final es la intervención de la política en la economía. Yo siempre digo que cuando me hablan de que la inflación es, y cuando lo escuchas muchos razonamientos de gente de izquierda donde te dicen, no, esto es algo que se decía incluso en el siglo III cuando colapsó el Imperio Romano, que se decía sabe cómo era, ¿no? Sí, que se decía, no, la culpa es de los comerciantes que son avariciosos, los artesanos. Y estamos viendo, fíjate que es algo que siempre vemos sistemáticamente, echarle culpa siempre a la especulación. Porque hay mucha, a ver, el dinero ahora suplanta el sexo con los tabús, ¿no? Que hay un montón de tópicos, tabús, mitos y cosas por el estilo, ¿no? Y mucha gente sigue creyéndolo, el acaparador, que guarda, que de repente suben los precios, de repente, cosas por el estilo, ¿no? O sea, aquí parece como tiene guardado el azúcar, esperando que suba. Sí. ¿No? De repente todo, ¿no? Pero que estos mitos, si los estudian en historia, Diocleciano, cuando hace el decreto de Masia, pero ya lo hicieron los antoninos antes que él, ¿no? Lo que hacía, le cogía moneda de oro, la recibía, la mezclaba con metal ruin y la obligaba a aceptar el valor nominal, ¿no? O sea, era de oro, después era una mezcla de oro y cobre o una cosa así. Sí. Pero claro, los precios subían porque el valor de la moneda no es el nominal, sino el peso de lo que tiene, ¿no? Sí. Claro, como subían los precios, lo echó la culpa a los comerciantes, incluso con penas de muerte, pero no valió de nada, desabasteció el imperio. Los franceses en la revolución, Robespierre, y todos estos, crearon los asignados. Los asignados. Los asignados, moneda de papel, con base tierra, ¿no? con respaldo de tierra. La empezaron a emitir, que la usaron de curso forzoso, empezaron a subir los precios, claro, no dejaban subir pusieron precios máximos y las tiendas quedaron sin nada. Y eso que quemaron panaderías y quemaron todo, buscando el pan que estaba allí escondido, ese tipo de cosas así. No, pues no hubo, y al final tuvieron que levantarlo. ¿No? Sí, totalmente. Pero siempre el esquema es el mismo. El gobierno hace inflación porque así obtiene rentas, después le trasladan la inflación al ciudadano y después siempre tiene un repertorio de gente a quien culpar. Putin. Sí, Putin, exacto. Putin es muy socorrido para estas cosas. Sí, es el diablo. Putin es el diablo. Ya que es el diablo, también le carga un pecado más, no pasa nada, ¿no? Sí, exacto. Ya que lo acusan con sentido. ¿Qué le acusan más? Pues los especuladores, las grandes cadenas de supermercados, todo lo que vemos allí, ¿no? Los grandes tenedores de pisos, siempre hay gente a quien culpar, menos a ti mismo que fuiste quien imprimió la moneda. Sí, exacto. Fíjate, Miguel Ancho, que no sé, en el canal estudiamos, o tengo un compañero que hace, pues está trabajando en un hedge fund, hace repos, etcétera, y sabe cómo se crea el dinero, ¿no? Y mucha gente cuando la escucha hablar dice, no, es que al final lo que imprimen son los bancos centrales, dinero. Y yo le digo, no, quien imprime es el gobierno, porque el gobierno, si puede emitir deuda, crea dinero. Al final, el que tiene la impresora real de creación de dinero, porque sí, digamos, es el Banco gobierno. Que es una cosa que nació en el mercado libre. No, absolutamente. No salió en el mercado libre. El Banco Central, como no le puede comprar la deuda al Estado directamente, antes hacía así. Sí, monetización de deuda. Antes imprimía, punto, como hacían los antiguos. Después empezaron a comprarle deuda que el propio gobierno emitía y después la monetizaban los bancos. Y ahora lo que hacen los bancos, compran la deuda y el Banco Central le compra o le da un préstamo al banco comercial para cambio de eso. Supuestamente así no es todo neutral, ¿no? Sí, claro, no se filtra. El problema es que el Banco Central
adquiere la deuda de los estados, de forma indirecta, pero la adquiere la deuda de los estados o da préstamos contra ella. Y es una forma de financiarlo sin que se sepa. Y ahí está la cuestión, que el Banco Central le da ese permiso. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, o quien mande allí, o el Banco Central Europeo, le está dando permiso al Banco Central para comprar la deuda española. Pero el fenómeno eso se da, ahora no se da solo en España, se da en toda Europa. Ahí está la cuestión. Menos que nunca lo vi, casi nunca lo vi. Hablan de la inflación de Putin, la guerra de Ucrania, los cuellos de botellas y estas cosas y todas que hay. Que bueno, obviamente algunas cosas, algunos precios concretos sí que los influye. Pero yo digo, vaya a Suiza. Si alguien va a este programa, que vaya a Suiza. En Suiza no hay cuellos de botella, no le sube el gas, no le sube el petróleo, no le sube las cosas, porque la inflación aquí casi es muy baja. Yo está en el mismo espacio que nosotros. Es que fíjate, Miguel Ancho, el gobierno de Suiza es mucho más responsable que muchos gobiernos, que el resto de gobiernos, sobre todo en Europa, ¿eh? Claro, entonces vemos que no es Putin y los cuellos de China. Vemos que porque el petróleo, Suiza no tiene petróleo, es igual que nosotros. Porque allí no sube y aquí sí. Claro, es que es la cuestión. Porque no hay una inflación general en el país y aquí sí. Y aparte, porque está fuera del euro. Está fuera del euro y aparte también tiene bastantes reservas de oro y bueno, su Banco Central, que está considerado también como uno de los mayores hedge funds del mundo, también reinvierte, es decir, hace inversión. Incluso del Banco Central de Suiza tú puedes adquirir acciones, que es un banco un poquito peculiar, no tiene nada que ver con el resto de bancos centrales. No, pero aparte de eso tiene una política económica sana. No crea moneda. En cuanto vieron que la inflación subió un 2, horrorizados, subieron los tipos. Horrorizados con el 2 ya. ¿No? Sí, sí. Y eso que son muy, digamos que no son nada expansivos. Pero para sus ojos, para sus propios ojos, estaban ya expandiéndose demasiado. Sí, sí. Y fíjate que mucha gente, yo he tenido a Daniel en la calle en el canal y le he comentado que como yo veo la inflación. Sí, sí, dime, Miguel Ángel. No, perdón, que... No, como yo, porque mucha gente lo ve en el concepto de mira la M2, mira estos agregados monetarios, mira pero yo siempre le digo a la gente, la inflación no es más que el diferencial entre el crecimiento de la deuda, la velocidad de crecimiento de la deuda, con la productividad de tu país. Si la productividad de tu país se eleva y consigue o incluso ir más rápido o mayor velocidad que el crédito que tú creas, porque el dinero hoy en día es dinero crédito, pues prácticamente no tienes inflación, no tendrías en ese diferencial. No tienes inflación medida, sigue habiendo inflación. Es decir, si usted incrementa efectivamente la inflación, lo que está diciendo usted de forma más técnica es que la inflación es una relación entre dinero y cosas. Y cosas, exacto. Normalmente nosotros cuando hablamos, Miguel Ángel, ya te dejo, le llamamos que el dinero está colateralizado. Es decir, si tú creas crédito, tienes que tener una garantía detrás que vale ese dinero. Lo que respalda el euro de verdad son las cosas. Es decir, con el euro usted aún le dan chocolate, le dan pan, le dan ladrillos, le dan coche a cambio de ellos. Entonces, eso es lo que colateraliza el dinero. Entonces, lo que dice usted es correcto. Hay inflación cuando hay un cambio en la relación entre dinero y cosas. O sea, hay más dinero y las cosas son las mismas. Las cosas y los servicios, ¿no? Pero, hablando muy simplemente, digo, ¿no? Pero que aún así hay inflación. Porque lo normal en una economía es que haya deflación, no que haya inflación. ¿Qué quiere decirse con esto? Que si la cantidad de dinero estuviera estable y se incrementara la productividad, porque aparezcan nuevas máquinas, nuevas formas de producir, lo que sea, lo normal es que los precios fueran lentamente decayendo. Y esa es la perspectiva histórica de los bienes. Por ejemplo, la informática. ¿Cuánto costaba un ordenador cuando yo era joven? ¿Cuánto cuesta ahora? En horas de trabajo. El primer ordenador que tuve me costó la mitad del sueldo de un año. Un año que era el sueldo de un becario, pero la mitad del sueldo de un año. Un ordenador ahora, algo así como 10.000 veces más potente, me cuesta una fracción del sueldo de un mes. ¿No? Sí. Lo mismo los coches, lo mismo la ropa. Lo mismo el alimento en términos relativos, aunque subieron los últimos precios. Yo recuerdo cuánto costaba comprar una cosa antes en términos de trabajo y cuánto cuesta ahora, ¿no? En general, todo lo que son las telecomunicaciones. Cuánto costaba una llamada antes y cuánto cuesta ahora. Pero no solo es la llamada, la calidad de la llamada, ¿no? Yo lo llamo ahora y lo puedo ver, además. ¿No? O sea, los bienes en mercado libre tienden a bajar de precio si no se altera la cantidad de moneda. Cuando usted sube la cantidad de dinero y sube la cantidad de los bienes de forma equivalente,
Parece como que no hay inflación, sí la hay, porque está impidiendo actuar al mercado, que fue lo que pasó en la Gran Depresión Americana. Hubo un incremento de productividad en los locos años 20, que fue una época de las mayores productividades de incrementos de productividad de la historia del mundo. Aquellos años, inventaron un montón de cosas en aquellos años. Se generalizó la electricidad, la radio, un montón de inventos técnicos, el automóvil en aquellos años. Hubo un incremento de oferta monetaria, los precios parece como quedaron planos, pero realmente estaba habiendo inflación. Simplemente porque los precios no bajaron todo lo que debían bajar. Me parece que solo hay inflación si los precios suben, pero los precios tienen que bajar. Fíjate algo, Miguel Anso, que a lo mejor yo suelo diferenciar dos cosas. Una cosa, la inflación, lo que tú dices, la inflación hay constantemente porque se crea dinero constantemente. Y otra es la volatilidad de precios o inflación de precios, porque la inflación es de origen monetaria. Y después está lo que nosotros cuando medimos el IPC, que es un ajuste hedónico, no deja de ser un ajuste hedónico, es decir, no es una métrica, pero es una métrica burocrática que no refleja la inflación, lo que nos refleja es la volatilidad de precios. Eso creo que es, digamos, es la definición más, desde mi punto de vista, más exacta y la que mucha gente confunde inflación muchas veces con los precios, con esa volatilidad que tenemos de precios, como tuvimos durante la pandemia. Sí, está claro. No, lo que dice usted es correcto, que va por ahí la línea, pero muchas veces piensa que los precios deberían haber bajado. ¿No? Y no bajaron. Y en general, toda tendencia es esa, por incrementos de productividad. Si no pasa esto, es porque el gobierno está impidiendo que bajen. Los precios bajan, pero el gobierno con la inflación sube y el IPC mide esto, porque el IPC efectivamente es un indicador burocrático, es el indicador que hay, de acuerdo, pero es un indicador burocrático. Además, no tiene utilidad para muchas personas, tiene utilidad para los gobiernos y para algunas cosas, pero para las personas no. A ver, imagine que yo, por ejemplo, trabajo en el sector del petróleo, tengo una gasolinera o trabajo en el petróleo. Yo veo que el precio del petróleo es una cosa que oscila muchísimo. Sí. Pues a lo mejor más o menos 20% en un año, quedándome corto, ¿no? O sea, son oscilaciones brutales de 20% de más a menos, que pues es una oscilación casi de 40% en un año. De ahora a veces sube un 20%, a veces baja un 20%, ¿no? A mí que me parece que la inflación sea un 3 o un 5. ¿Qué me dice eso? A mí, mis precios no son de 3,5, mis precios son de más 20 o menos 20, a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor me pasa con el trigo, me pasa con el maíz o me pasa con el aceite de oliva. Es decir, ¿qué más da que la inflación sea el 3 y a mí mis costes me están subiendo brutalmente? Por ejemplo, imagina que yo tengo una fábrica de patatas fritas y el aceite de oliva es un coste principal. Mi inflación no es el 3, mi inflación a lo mejor es el 25. En cambio, en otros sectores la inflación casi ni se nota. Por ejemplo, en mi sector, yo gasto mucho en libros como consumidor, gasto desproporcionadamente, digamos, a un individuo normal, por mi trabajo, ¿no? Entonces, sí. Pues gasto y a lo mejor gasto menos en otras cosas, ¿no? Que una persona normal consume más. El sector de libros es un sector bastante estable, no sé por qué, pero no subió especialmente el precio en estos años. Entonces, mi inflación real no fue tan alta como a lo mejor un señor tenga que consumir mucho aceite de oliva, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero la inflación no es el 3, para unos es el 20, para otros es el menos 3, para otros es el 5. Entonces, no me informan, y mucho menos a una empresa. Que la empresa que le mandará que el IPC sea el 3. Tendrá que ver sus costes, sus precios, sus salarios, sus negocios. ¿No? Pero como el gobierno le gusta otras cosas, le gusta aplicar la mano de hierro y le gusta aplicar así como, ¿no?, la fuerza bruta, pues subir el 3% de salarios para todos. Espere. Habrá sectores que habrá que subir más, habrá sectores que habrá que subir menos y habrá sectores que habrá que ver cómo se negocia. Y dentro de una empresa, por algunos sectores, pues habrá que... No, pero para todos el 3, ya, porque así por lo firma la Yolanda Díez. Y para toda España igual, da igual que esté usted en Navarra, que esté en otra zona de España, más pobre o lo que sea así, todos el 3, todos al mismo, para todos igual, todas las mismas normas, todos van a decir que se fastidien los que estén fuera de esta norma, ¿no? Sí, es como algo corta. Entonces, hace daño, porque hay sectores que no le afectan, otros que le afecta mucho, otros que le afecta poco. Entonces, pero es ese tipo de usar ese tipo de indicadores para tomar decisiones, ¿no? Sí. Son indicadores políticos, nadie consume esa cesta. Y después vas a ver los precios de los alimentos y suben un 12, un 15%, etc. Algunos, claro, o todos, pero unos más que otros. Es decir, pero esa cesta ideal, la que sale del PC, no la consume nadie. Nadie consume toda esa cesta, ni en la misma proporción. Eso es una cosa ideal que hicieron para la España, pero esa España ideal no existe. En el sentido de que no hay ningún español
o española que consuma esa cesta tal cual. Y fíjate, Miguel Ángel, que eso es curioso. Esto lo hace el gobierno porque le favorece más al gobierno, porque la inflación no deja de ser un impuesto oculto que aún por encima hace de esteroides. Cuando el gobierno, sin tocar los impuestos, la inflación sube, recauda mucho más. Y esto es algo que evidentemente al gobierno le interesa totalmente. El propio proceso inflacionario es redistributivo. Y por eso les gusta tanto. En el sentido de que el gobierno, cuando crea dinero nuevo, compra a precio de ayer. Compra a precio antes de subir. Y después ese dinero se va trasladando a la economía y el último en recibir el dinero tiene que comprar con ese dinero nuevo a precio ya el doble o el triple. Entonces es un proceso de redistribución de renta. Pero piensa en Diocleciano o aquella gente antigua. Que los de ahora hacen exactamente lo mismo, lo que hacen pero de una forma mucho más alambicada, con unas palabras M1, M2. Sí, agregar al monetario. Fíjate, Miguel Ángel. Está hecho para ocultar. Sí, para cortar. Exactamente. Fíjate que esto, Richard Cantillon, es el efecto Cantillon. Sí, el que está más cerca de la emisión de dinero se favorece y cuando llega el resto, llega totalmente devaluado el dinero. Y el precio de los activos sube. Claro, hay una redistribución. Cuando Diocleciano hace moneda, coge la moneda vieja, de oro, corta la mitad, la mezcla con la otra, hace una pasta, no sé cómo era, ¿no? Hacía una pasta y devolvía la moneda adulterada. Pero aquel otro oro se lo guardaba para él. El oro de verdad se lo guardaba para él. No está viendo un robo ahí, no está viendo una redistribución. Es un impuesto. Es un impuesto, correcto. Es un impuesto, le llaman señoreaje o tiene muchos nombres, pero es un impuesto. Y el señoreaje a veces era muy elevado. Los reyes de Castilla cogieron una moneda de oro y la dejaron negra, del color que tenía. La porquería que la mezclaron. Nuestro querido Alfonso el Sabio, grandísimo. Sí, ¿sabes? Sí, y los reyes con fama de sabios, grandes o así, son los de grandes bancarrotas. Sí. Y fíjate, ahora que estamos hablando de esto, fíjate que el gobierno necesita la inflación. Aparte de ser un impuesto, necesita la inflación. Mira, Minsky, que es más, digamos, keynesiano, pero él cuando hablaba del momento Minsky, hablaba del deudor Ponzi. Los gobiernos son deudores Ponzi. Es decir, son deudores que no pueden pagar ni el principal ni el interés, el servicio de la deuda, básicamente, y tienen que conseguir que el precio de sus activos no pare de subir para poder seguir refinanciando deuda. Eso es lo que Biden, claro, es lo que Biden llamaba. La inflación beneficia al deudor frente al acreedor. Y si el gobierno tiene deuda que debe a la gente, si se devalúa el valor de la deuda, mira, en los tiempos de la hiperinflación alemana, llegó a pagarse la hipoteca del piso con el valor de un sello de correos. De tanto que se evaluó, como la hipoteca está escrita con un nominal, y que es lo que hay que pagar. Si yo le debo a usted 1 millón de marcos, y 1 millón de marcos, al cabo de 2 años, le costaba un sello de correos, le pagaron la hipoteca con un sello de correos. Fue una redistribución de riqueza brutal. Las personas se enriquecieron a costa de los otros, ¿no? de los acreedores. Los acreedores estaban gravemente perjudicados. Y la deuda pública, claro, es un esquema de este estilo. La deuda pública, por ejemplo, usted ya lo contó muchas veces, no se paga nunca. Es que no se puede, está diseñada para no ser pagada. Exacto. Solo está, fíjate que Miguel Ángel, tal como está el sistema ahora mismo monetario, que la deuda norteamericana es la que se usa como colateral en todo tipo de acuerdos de repo para obtener liquidez. Al final se crea con propia, le llaman colateral de máxima calidad, pero bueno, se utiliza para crear dinero y las deudas no se pueden pagar, básicamente, solo se puede intentar pagar los intereses, con mucha suerte. Está diseñado para eso. La deuda pública es una perpetuidad. Es casi una deuda perpetua. En el sentido, cuando llega la maturity, cuando llega el vencimiento, la mayor parte de la gente acepta un canje. Sí. Digo siempre cuando va a la lotería. La lotería también es otro invento totalmente inteligente, ¿no? Sí. No, de hecho está inventada como un impuesto. Sí. Y sigue siendo de lo más pensado, pero mucha gente que le toca el reintegro lo vuelve a reinvertir. Sí, correcto. Hasta que no le toca. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, es una mala comparación, pero quiero decir que la deuda pública es lo mismo. Cuando llega el momento del vencimiento, te la canjea por un título de deuda con un interés distinto y ya está. Pero nunca se acaba pagando. Por lo menos buena parte del principal, solo se paga una pequeña parte, ¿no?
Los demás son canjes. Quien quiere recuperar el dinero va al mercado secundario. Sí, totalmente. Y eso creo que es, fíjate, Milanzo. Por eso es muy atractiva. Porque yo vendo 1.000.000 de euros en deuda pública, recibo ya 1.000.000 al momento, pero solo tengo que pagar el año que viene, no sé, 50.000. Sí, totalmente. O sea, tengo 50.000, o sea, pago 50.000 o tengo 1.000.000 y le emplumo el problema que venga después. Total, yo estaré, ¿cuánto voy a estar yo? 8 años, 10, aquí. Exacto, fíjate que eso siempre es lo que hacen los políticos, nunca... Y fíjate un concepto de Kiyosaki que habla de deuda buena y mala. La deuda buena es aquella que se utiliza pues para generar crecimiento, generar rendimientos de vuelta. Y después está la mala, como tenemos en el gobierno que tenemos aquí en España, que se dedica a hacer chiringuitos de género, chiringuitos de todo tipo de estudios, etcétera, que no es, digamos... Por ejemplo, voy a emitir deuda para hacer unos parques para que la gente se relaje y sea más productiva o esté más descansada. No se utiliza para eso, ni se utiliza pues, para generar infraestructuras, etcétera. Es que ahí es donde critico yo. El Estado no sabe exactamente. Muchas veces es mejor casi que no se meta en eso. Sí. Yo digo, a veces mejor el chiringuito, ¿no? Que lo gastó, ya sabe lo que va a gastar, que se meta en una infraestructura que después aún da muchos más gastos, ¿no? Se ponga a hacer estos depósitos de gas que hicieron allí en el Mediterráneo, que después no solo no valieron para nada, sino que desmontarlos costó una fortuna. Casi era mejor gastar un chiringuito. Digo porque el gobierno no sabe exactamente cuáles son los sectores que van a triunfar, ni cuáles son exactamente las infraestructuras que son necesarias. Esa decisión son políticas, no son decisiones exactamente de mercado. Hombre, todo el mundo intuye que de aquí a allá hacen falta unas cosas, pero no se puede saber con exactitud. Igual que los fondos europeos. ¿Cómo se sabe que estas empresas que le van a dar dinero van a ser exitosas? ¿De dónde está escrito? No, claro. ¿Dónde está escrito? Claro, efectivamente, exacto. No solo eso, es que no solo que gasten, es que después que engendren más gastos aún. ¿No? Que muchas veces digo, espera, a ver, antes de gastar en estas cosas, ¿no? Entonces mejor casi, a veces digo, mejor casi que tu chiringuito que hacer una obra pública que supuestamente es muy buena, que después no lo es. Hombre, no todas las obras públicas son malas, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que el puente de Rand es una gran cosa, es decir, no estoy criticando, porque es una empresa privada, aunque sea de concesión, ¿no? Pero la empresa privada más o menos sabría lo que había que hacer, ¿no? Pues por eso me estoy refiriendo a esto, que muchas veces... Sí. Pues te entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo, Miguel Anso, perfectamente. Y eso es no me gusta que el Estado se meta empresario porque no sabe qué empresas van a ser las que se demanden. Yo cuando era joven, cuando estudiaba en la carrera, discutíamos, no sé si lo conté alguna vez, creo que lo conté varias veces, discutíamos a ver cuál iba a ser el futuro de Galicia, sin una clase, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de Galicia a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando hace 35 años cuando estaba yo en la carrera, estoy hablando a día de hoy. ¿Cuál será la Galicia del 2020? ¿No? Pues no sé qué. Pues sí, más, no sé qué, biotecnología, nos decía no sé qué, no sé cuánto, más no sé qué de la cerámica. La cerámica estaba muy de moda en aquel momento. Pensaba que era el material del futuro y había el kaolín, aquel famoso de Vimianzo, entonces que era una cosa que iba a ser puntero, ¿no? Todo cerámicas y cosas por el estilo. Y no sé qué se preguntó por el textil. El textil se va a acabar, eso lo van a hacer los chinos. ¿Pero cuál es la principal industria de Galicia hoy? Textil. Y aquellas cerámicas y biocosas, ¿qué quedó de ellas? Nada, exacto. Entonces digo, muchas veces pienso, vamos a Galicia, vamos a transformar Galicia a hacer apps, ¿no? Vamos a hacer muchas apps y muchos Twitch, cosas de ese tipo, ¿no? Que no tienen sentido. Pero a lo mejor el negocio está en el mar, pero cambiando el mar. Yo siempre digo, mira, McDonald's es un bar reformado. McDonald's y todas estas industrias son bares cambiados de forma. Que entras en una fila y así, pero no es como el bar tradicional. Pero es un bar igual, ¿eh? Llegas allí, te dan de comer, y te dan cerveza y te dan cosas. Me explico, es solo que con otra filosofía, con un producto más estandarizado, pero es un bar. Y a lo mejor no está a lo mejor en el mar, en el futuro, o en las cosas que sabemos hacer. Tenemos que andar a buscar cosas así hiper tecnológicas y fondos Next Generation para electrificar cosas y cosas. No, pregunto, a lo mejor sí, pero pregunto, ¿somos buenos en eso? Yo no lo sé. Pero digo, antes de gastar hay que ver, ¿sabemos hacer algo bien? ¿O simplemente nos dan dinero, lo gastamos y después queda en nada? ¿O tenemos aquí gente que sepa hacer de esto? ¿No? ¿Y nosotros qué hacemos bien?
¿no? Pues eso es la cuestión. Muchas veces se piensa que así, que llega el gobierno, gaste y ya se desarrolla y estas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo critico, ¿no? Y las infraestructuras es lo mismo. En la revolución industrial iba primero la industria y después la infraestructura, seguía la industria. Primero la industria y después el ferrocarril. La gente piensa, le ponemos un ferrocarril de aquí a allá, ya esto ya se convierte en el Silicon Valley, ¿no? No. Ah, sí. Primero aparece Silicon Valley, por lo que sea, porque hay gente allí que sabe hacer de esto y se juntan unos cuantos allí y empiezan a hacer esto, ¿no? Y después aparecen las fibras ópticas, estas cosas todas así. No piensa, ahora ponemos de aquí a, yo qué sé, a Muimenta, ponemos fibra óptica, ya Muimenta se transforma en Silicon Valley. No. A lo mejor sí, pero a lo mejor es porque en Muimenta se junta los de allí que son muy buenos, se junta un grupo por casualidad o por lo que sea, que estudiaron y hacen allí una cosa y empieza a crecer todo aquello. Mira cómo pasó un patrón con el aluminio, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Pues empezó una industria, después se fueron creando una mano de obra especializada, aparecieron ingenieros, aparecieron gente que conocía el sector y aquello se convirtió en un emporio. Pero nadie sabía que iba a ser allí, como nadie sabía que iba a ser Arteixo el sitio de Inditex. ¿Quién daba cuando yo era joven nada por Arteixo como puntal de la moda? Quiero decir, no. Sí, eso es lo que trataba de querer decir, que el gobierno tiene que facilitar, sobre todo facilitar que aquí, lo que tú bien dices aquí, lo que sabemos hacer, potenciar y después poner las infraestructuras o facilitar para que se desarrolle una sociedad, se desarrolle una economía. Y como bien dices, muchas veces los políticos hacen al revés, se creen que son más listos que nadie y se creen que pueden crear industrias y que eso va a ser la panacea. Ejemplo, lo estamos viendo con lo que está pasando con la energía en este país, el absoluto desastre que han creado con la energía. Es que a mí ya se me pone antes. Europa es una potencia en hacer motores de combustión y los hace muy bien. De los mejores del mundo, incluso los motores diésel, que eran una joya del mundo. Bueno, pues se emperraron que eso era sucio, ¿vale? Vamos a traer coches eléctricos. Pero es que el coche eléctrico, tus industrias no están diseñadas para hacer coches eléctricos. Tus industrias están diseñadas en costes, en producción, en logística, lo que sea, para hacer coches de combustión. Coches de combustión, los coches eléctricos normalmente se empezarán a hacer donde se empezaron a hacer, que es en China. Tú no puedes transformar una fábrica de camiones en una fábrica de calcetines. O sea, la mano de obra es inteligente, sí, pero es una mano de obra acostumbrada a hacer camiones, no acostumbrada a hacer calcetines. Entonces eso lleva una transición y a lo mejor es una transición que no es exitosa. Pues es lo mismo, no es que cambiamos una industria a otra, sí, otra, la estructura de costes, la estructura de calidades, ese tipo de cosas. Tú ya tienes una fábrica ya desde el principio diseñada para hacer motores eléctricos, tú lo que tienes, en cambio, quieres hacer es reconvertir una industria ya hecha para hacer camiones, ponerla a hacer calcetines, y eso tiene unos costes mayores, tienes que reformar a la mano de obra, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, no es tan fácil de hacer, pero estos se empeñaron en cambiar el país, cambiar el sistema energético por decreto. Lo que nunca se vio, ¿no? Lo que nunca se vio. Las transiciones energéticas llevan normalmente 20, 30, 40, 50 o 100 años, y de hecho aún seguimos usando carbón en el mundo. No se acabó con ninguno de nosotros. Todas las transiciones energéticas que hay siguen incluyendo los combustibles anteriores y se van adaptando lentamente según sea necesario, pero introducen el nuevo, pero conservan los viejos. Y esto quisieron acabar con todo, reforman, y piensan que es así. Después llega Macron y protesta porque los coches se hacen en China. Sí. Pero además de una forma incoherente. Pues si tú quieres descarbonizar Europa, pues cuanto más coches chinos vengan baratos, mejor, casi la gente cambia antes de coche, ¿no? Sí. Lo ideal sería eso, vengan más coches chinos baratos para descarbonizar Europa, si es la prioridad, si es esa la prioridad. Sí, es esa la prioridad, exacto. Porque estás diciendo que entonces la prioridad no es esa, la prioridad es que los coches sean eléctricos y fabricados en Europa. Entonces no le interesa a usted el cambio climático, le interesa a usted transformar la industria por el motivo que sea, pero no por el cambio climático. Si fuera por el cambio climático, traería un montón de coches de allí, ¿no? Y aparte, fíjate, con el cambio climático, China también hace un consumo sobre todo de combustibles fósiles brutal. Es de lo que más consume, con lo cual no cuadraría tampoco. Es que hay muchos mitos con eso. Yo no me meto con lo de cambio climático, además no sé, pero bueno, desde luego, transformar la sociedad para acabar con el cambio climático por decreto, normalmente la planificación no funciona, ni siquiera para hacer eso. Es que la planificación no funciona. Igual, el desarrollo no se puede planificar.
No puedo decir mañana voy a hacer un plan, un esquema y voy a sacar a Zambia de la pobreza. No. No. Sale si dejas los medios, si dejas de molestar normalmente, y dejas funcionar la sociedad civil, y dejas que la sociedad civil aprenda y vaya imitando, porque el ser humano es un ser imitador. Normalmente nuestro desarrollo es imitar lo que hicieron otros. Sí, correcto. Imitar y mejorar lo que hicieron otros. Y ver cómo en otros países trabajaban, cómo funcionaban, etc. Por ejemplo, cuando llega Citroën a Vigo, que es nuestra ciudad, pues, ahora Stellantis, bueno, pues le enseñó a trabajar a muchos trabajadores de forma moderna. ¿No? Es un proceso de aprendizaje, pero es un proceso lento. Y no fue mañana. No. Lleva decenios. Y en otros países también, pero no fue porque se planificara. No se puede planificar lo que va a salir. Sale lo que sale, y a lo mejor salen industrias que no cuentas con ellas, porque pues decía, está por el textil, nadie contaba con el textil en Galicia. O con otros sectores, Totalmente, totalmente. A la sociedad, para que se desarrolle, hay que dejarla que haga por sí misma ensayo-error, aprenda, porque si tú quieres obligarla a hacer algo, pues ya vemos lo que acaba. Y después, claro, otras ideas, claro, como del cerrar los ciclos y productivos, otras cosas así que siempre se dice. Vamos a ver. Fruta de mi abuela tenía gallinas, tenía huevos y tenía patatas. No. Huevos muy buenos, eso no la convierte en Masterchef. No, exacto. No, pero la gente piensa que sí. Sí. Mi abuela sabía hacer huevos, o sea, sabía cómo producían gallinas y así, sabía producir patatas, tenía saberes acumulados de muchos siglos de campesinos, producir, pero eso no la transforma en una cocinera o en una empresaria de tortillas, son habilidades distintas, pero como nosotros sabemos hacer cosas, pensamos que tenemos que saber hacerlas todas, ¿no? Nosotros hacemos leche muy bien, pero de ahí tiene que derivarse que tenemos que hacer necesariamente bien de estos petit suisse o quesitos así buenos, que sepan bien. No, a ver, porque tú sabes hacer lo tuyo, porque tienes que saber hacer lo otro también, ¿no? Porque parece como lo otro como que es fácil de hacer, y no es fácil de hacer, pero tampoco es fácil de hacer la leche, Hacerla bien, quiero decir, de buena calidad, con vacas bien alimentadas, eso no es fácil de hacer. Cuando tú ves una persona en el campo cómo alimenta a las vacas de alta calidad, que les da de comer en la mano y cosas por el estilo, con una mezcla de maíz y cosas por el estilo muy determinada, eso es una calidad de carne excepcional, pero eso hay que saber hacerlo, no cualquiera vale. Pero lo mismo que es eso, no, yo no sé hacer quesitos, no sé cómo se hacen, o a lo mejor sé cómo se hacen, pero no me salen bien, o no me salen baratos, o no me salen... No, esa es la cuestión, pero parece que tenemos que saber hacer de todo. Y cerrar. Sí, pues esos procesos de planificación, ¿no? A veces sale, a veces no. Totalmente. Bueno, Miguel Anso, no sé si te da tiempo, hay aquí alguna pregunta. Última, venga. Una pregunta te voy a poner aquí de un espectador, de Mario. Pregunta, profesor Huerta de Soto, ¿era partidario del euro? ¿Qué opinión le merece a usted? A mí no. Yo entiendo la lógica del profesor Huerta, porque el euro es como una especie de candado que no nos deja gastar. Pero también nos impide aprender. Es decir, el español no está incapacitado intelectualmente para tener una moneda sana. Es tan capaz como otro cualquiera. De hecho, en el siglo XIX, la peseta, aunque no estaba pegada al oro tal cual, no tenía un patrón oro estricto, cotizaba casi a la par que el euro. O sea, los gobernantes españoles del siglo XIX eran perfectamente capaces de mantener una economía solvente. El santo temor al déficit, que decía, ¿no? Decía el ministro de Hacienda, que después fue premio Nobel de Economía, don José Echegaray. ¿No? Vale. Y se vio que cuando España quiso entrar en el euro, en tiempos de Aznar, España fue capaz de llevar una política económica sana, solvente y con déficit muy bajo. No hay ninguna incapacidad española para esto. Al revés. Desde el momento que entramos en este euro, ¿qué más da a gastar? Ya los cubrirá Alemania o los cubrirá. Ese es el problema. ¿No? Claro, elimina tu responsabilidad. Claro. Elimina tu responsabilidad, porque se puede seguir operando con monedas nacionales, o se puede usar monedas nacionales con base en el oro, que al final operan con un cambio más o menos fijo, etc. ¿No?
Y muchas de las ventajas que tiene el euro en el intercambio de día a día, ya con una tarjeta de crédito vas allí, ya te hace el cálculo al segundo. No hace falta, aunque compres de hecho, cuando vas a otros países, yo cuando voy a otros países que no están en el euro, compras con la tarjeta y ya te lo descuentan en la cuenta al cambio del día. No hace falta. Ya sé que tiene ventajas para muchos aspectos, pero y no las niego, pero eso se puede solucionar perfectamente con un patrón oro o un platón plata. No hace falta que tengas un euro político, digamos así. ¿Qué pasa? Claro, el temor es si no está el euro, estaría un gobierno así tipo Pedro Sánchez o tipo Zapatero o el que fuera. No es por meterme. Yo no me meto en política, normalmente no critico nunca a los políticos concretos, ¿no? Pues un modelo así que se critica mucho en estos ambientes de que es muy despilfarrador. Entonces, Pedro Sánchez o Zapatero, Feijóo o Rajoy nos llevarían a la hiperinflación. Si los dejamos votándolos, o apoyando esas medidas. Pero repito que el pueblo español en el pasado demostró que podía tener una moneda perfectamente sana. No tiene ninguna incapacidad mental para no entender eso, ¿no? Y además, el euro nos impide aprender. Todo lo que habíamos aprendido creo que lo deshicimos. Sí, porque si antes te iba mal, tenías que apandar tú, nadie te venía a salvar. Exacto, sí, exacto. Ahora tienes el Banco Central Europeo que si te avala, y es un problema, te avala, pues y ya está. Y aprendías a palos, pero aprendías. Aprendías a palos, pero aprendías. Pero es que ahora no aprendes. Da igual, ahora da igual, puedes cometer cualquier barbaridad que da igual. Con von der Leyen este año tiene elecciones, von der Leyen quiere repetir, y entonces, bueno, seguir gastando, hombre, ya miraremos cómo pagamos después. decir que me lo apunten en la libreta, ¿no? Bueno, Miguel Anso, que ya te tienes que ir, que es y media, hay que respetar. Sí, sin problema. Vamos a repetir cuando tú quieras. La próxima vez seguramente con más invitados, si te parece bien. Así creamos más debate y hay más, incluso más debate con muchos más temas. Y nada, agradecerte por estar hoy aquí en directo en el canal. Pues le voy a decir una cosa que me pasó muy rápido el tiempo. Lo mismo dijo Daniel Lacalle, fíjate. Lo mismo me dijo Daniel Lacalle. Sí. Bueno, pues un placer en saludarlo y hasta la próxima. Entonces, nosotros ya somos más fáciles de ver, que somos paisanos.